Muy buenas tardes. Hoy le estaré hablando sobre los compuestos químicos binarios y ternarios. ¿Qué es la nomenclatura química? Una nomenclatura química es el sistema de normas comunes en todo el mundo para poder nombrar los compuestos químicos. El organismo encargado de dictar tales normas se llama IUPAC, que significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Para nombrar o formular compuestos es necesario conocer el nombre del elemento y su estado de oxidación o valencia. En este caso vamos a conceptuar lo que es la valencia o número de oxidación y nos dice que la valencia es la capacidad que tiene un átomo de combinarse con otro átomo y es designada por un número, por uno o más números. Para obtener la valencia es necesario conocer la configuración electrónica del elemento y por otra parte atender al número de electrones de valencia. Los compuestos inorgánicos se dividen en tres tipos. La primera de ellas son los compuestos binarios, que se subdividen en compuestos oxigenados, compuestos hidrogenados y sales binarias, que a su vez los compuestos oxigenados se subdividen en óxidos y peróxidos, los compuestos hidrogenados en hidruros e hidrácidos, y luego están los compuestos inorgánicos terciarios que se dividen en hidróxidos, oxácidos y sales ternarias. Hoy específicamente les voy a estar hablando sobre los compuestos binarios, su nomenclatura y los compuestos terciarios y su nomenclatura. Los compuestos binarios están formados por dos elementos, que atendiendo esto se deben escribir los elementos en un orden. Primero el menos electronegativo y luego el más electronegativo. Luego se intercambian los números de oxidaciones sin los signos. Pero siempre que sea posible se simplifica. El compuesto se debe leer de derecha a izquierda. Los compuestos binarios se subdividen, o sea que se nombran de tres formas. La primera de ellas es la sistemática, la stock y la tradicional. La nomenclatura sistemática consiste en la utilización de prefijos numerales para indicar el número de átomos de cada elemento presentes en la fórmula. Y estos prefijos que se utilizan son mono, que significa 1, di, 2, tri es 3, tetra es 4, penta es 5 y así sucesivamente. El prefijo mono puede omitirse. La nomenclatura stock consiste en indicar el número de oxidación con números romanos y entre paréntesis al final del nombre del elemento. La nomenclatura tradicional consiste en añadir prefijos y sufijos al nombre del elemento según con el número de oxidación con el que se esté trabajando. Cuando mi elemento tiene una única valencia, lleva la terminación ico. Cuando mi elemento tiene dos valencias, con el menor utiliza la terminación oso. Y con el número de oxidación mayor utiliza la terminación ico. Cuando mi elemento tiene tres valencias, con el número de oxidación menor va a utilizar el prefijo hipo y la terminación oso, o sea que hipo-oso. Cuando mi número de oxidación es intermedia, va a utilizar la terminación oso. Cuando mi número de oxidación es mayor, va a utilizar la terminación ico.
Y cuando mi elemento tiene 4 valencias y esté actuando con el número de oxidación menor, va a llevar el prefijo hipo y la terminación oso. Cuando mi número de oxidación es intermedio, menor, va a utilizar el prefijo o la terminación oso. Cuando mi número de oxidación intermedio mayor, va a utilizar la terminación ico. Y cuando mi número de oxidación es mayor de todos, va a utilizar el prefijo per y la terminación ico. De ahí es que es per ico con la terminación mayor, perdón, con la valencia mayor, que es el número 100. Los compuestos binarios oxigenados son los óxidos. Son combinaciones del oxígeno con cualquier elemento químico. Y estas a su vez se subdividen en 2 tipos de óxidos. La primera de ellas es el óxido básico, que es la combinación del oxígeno con un metal. Y es ahí donde utilizamos las diferentes nomenclaturas que estuvimos viendo anteriormente. Tenemos el hierro con el oxígeno. Y en la sistemática lo llamamos monóxido de hierro. ¿Por qué? Porque tenemos un solo oxígeno y dijimos que el prefijo el prefijo que utilizamos cuando tenemos un solo átomo es mono. De ahí es que es monóxido de hierro. En la stock es donde ponemos en números romanos y entre paréntesis la valencia del metal. Y en la stock se llama óxido de hierro 2. En la tradicional utilizamos los prefijos y terminaciones. En este caso el hierro tiene valencia 2 y 3 y está actuando con la valencia número 2, en este caso es el menor, y de ahí es que usamos la terminación oso, óxido ferroso. Luego están los óxidos ácidos, que es la combinación del oxígeno con un no metal. Se aconseja utilizar en este caso la nomenclatura tradicional y hay que indicar que estos óxidos reciben el nombre de anhídridos. A los óxidos ácidos también se los conoce como anhídridos, ¿verdad? De ahí es que en la tradicional es lo que varía un poquito. En vez de la palabra óxido estaremos utilizando la palabra anhídrido. Y se nombra de la misma forma que los óxidos básicos, teniendo en cuenta siempre las 3 nomenclaturas. Como el primero que tenemos, el azufre con el oxígeno. En la sistemática recibe el nombre de monóxido de azufre. Monóxido, ¿por qué? Porque tenemos un solo átomo de oxígeno. En la stock, óxido de azufre 2. Estamos indicando entre paréntesis y en números romanos la valencia con el que actuó el azufre. En este caso se simplificaron las valencias porque el azufre tiene número de valencia 2 y el oxígeno también. Intercambiando las valencias, luego simplificamos y queda SO. Y en la tradicional utilizamos la palabra anhídrido. Y miramos nuestra tabla de valencias. En este caso el azufre tiene 3 valencias, donde está utilizando la menor de todas, que es el número 2. Y de ahí es que usamos la palabra hiposulfuroso, el prefijo hipo y la terminación oso. ¿Por qué? Porque actúa con la menor de todas. Entonces lo llamamos anhídrido hiposulfuroso. Y luego ya pasamos a los compuestos ternarios. Son compuestos que están formados por 3 elementos y estas a su vez se clasifican en hidróxidos, oxácidos, oxosales neutras, sales ácidas e hidrácidos. Hoy específicamente les voy a hablar sobre los hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos formados por un metal y el grupo hidroxilo, o sea que OH. Cuando se disuelven en agua originan disoluciones básicas.
De ahí que también se denominan bases. Y también se nombran en las 3 nomenclaturas conocidas: la sistemática, la stock y tradicional, y siempre teniendo en cuenta los métodos o caminos que nos indican cada nomenclatura. En este caso tenemos la NaOH. La OH siempre utiliza número de oxidación 1. Entonces, miramos el elemento con el que vamos a trabajar. NaOH en la sistemática se llama hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio tiene una única valencia, que también lo podemos llamar hidróxido sódico. En la stock se llamaría hidróxido de sodio, que siempre tenemos que poner en números romanos y entre paréntesis la valencia del metal. En este caso el sodio tiene una única valencia, que es el número 1, que generalmente no se indica. Y en la tradicional va a llevar por nombre hidróxido sódico, ya que nuestro sodio tiene una única valencia, que es el número 1, y se utiliza la terminación ico. Luego, por último, tenemos al aluminio y OH, donde, atendiendo que el aluminio, su única valencia es el número 3 y OH es 1. En la sistemática se va a llamar trihidróxido de aluminio. Tri, ¿por qué? Porque tenemos 3 átomos de OH. En la stock, hidróxido de aluminio, que podemos dejar de escribir el número 3, ¿por qué? Porque su única valencia del aluminio es el número 3. Y en la tradicional utilizamos por nombre hidróxido alumínico, atendiendo que el aluminio tiene una única valencia, y utilizamos la terminación ico. Esto fue todo por hoy. Espero que este material sea de mucha utilidad a todos. Muchas gracias.